A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Con ella vamos a conversar sobre esta importantísima problemática. La investigación más el desarrollo más la innovación es sin duda la tríada fundamental en estos momentos de la humanidad y de nuestro país. En estos momentos necesitamos que todos nos unamos con el objeto de vencer la pandemia, hacer uso de la resiliencia, fundamentalmente. Cuando hacemos referencia a la mujer y a la investigación científica, necesariamente nos acordamos de esa grande Hipatia de Alejandría, que fue inmolada por oponerse a las decisiones del poder de entonces. Después, estamos hablando del siglo IV después de Cristo. De Diótima Teano, esposa de Ptolomeo, asimismo una investigadora en el campo de la astronomía, de la matemática, y que también incursionó en la medicina. Y por supuesto, Marie Curie, que fue galardonada con el Premio Nobel en Física y Química. Los ecuatorianos no podemos olvidarnos de nuestra Matilde Hidalgo Navarro, nuestra compatriota, nuestra paisana lojana, que decidió hacerse médica, aunque todos los hombres de ese entonces no querían que las mujeres sean médicas. Y además, una vez que fue médica, luchó por los derechos civiles de la mujer y consiguió realmente el voto para la mujer. Con esta introducción quisiéramos preguntarle a Paola, dándole primero la bienvenida, ¿no? ¿Por qué el papel de la mujer en la investigación científica y médica en el siglo XXI es un debate necesario, absolutamente necesario? Muchas gracias, buenos días, gracias Walter por la invitación. Me encanta que podamos conversar de estos temas que a veces se nos quedan fuera y gracias a la primera pregunta, ¿es necesario? Sí. Porque realmente estamos acostumbrados a escuchar a veces noticias negativas que a veces se nos escapan del ámbito de la ciencia, puesto que hay discriminación. No vamos a negar que hay discriminación. De hecho, estudios como por ejemplo los de ONU Mujeres en economías de América Latina, el Caribe, describen ciertas situaciones que ellas han denominado entonces escaleras rotas, pisos pegajosos y techos de cristal. Toda una serie de términos asociados a mujeres según su nivel social, cultural, de educación, primer embarazo, etc. Entonces, sí, se habla mucho de discriminación, también discriminación con diferencia de salarios entre hombre y mujer. Pero en ciencia es un tema muy interesante, puesto que hemos decidido ver qué pasa entonces con nuestros científicos en el Ecuador, hombres y mujeres, y podemos encontrar datos llamativos en el que no hay esa diferencia. Entonces, ante tantos datos negativos, yo creo que vale la pena hablar de esto, ¿no? No hay estigma, discriminación, no. Fundamentalmente. No. Hay, pero no en los volúmenes que aparentemente se dice existen, ¿no? Exacto, incluso... Y eso es muy bueno. Y es bueno. Y eso es muy bueno. Porque incluso hay análisis hechos, por ejemplo, de organizaciones como Women for Women, que dicen claramente, con más formación
hay menos diferencias salariales. Entonces estamos viendo que ese hombre, esa mujer que se está, o ese niño o esa niña que se está educando, que se está formando, el día que decide encauzar su vida a la carrera científica, realmente puede hacerlo. Puede que tenga trabas en el camino, pero el rato que ya es un científico consolidado, el impacto de sus publicaciones, de su labor, de su trayectoria, es igual. O sea, y eso es lo que hemos decidido medir. Qué magnífico escuchar esto, ¿no? Ahora, a propósito, veamos a través de una voz autorizada como la tuya, ¿qué ocurre en el mundo desarrollado respecto del mundo pobre, del mundo del tercer mundo, como se dice eufemísticamente, ¿no? Sí. ¿Qué diferencias podríamos encontrar entre el trabajo científico de la mujer en el mundo desarrollado y en nuestros países? Oh, sí, hay diferencias, y las primeras diferencias probablemente vienen desde la educación en casa. Probablemente en otros sitios no nos encontremos con esas marcas establecidas de carreras para hombres, carreras para mujeres, e incluso si hay el derecho a la mujer a hacer una carrera, que de pronto eso lo vemos más en nuestras sociedades, en algunos países de América Latina. Lamentablemente a veces nos encontramos con situaciones en que en el hogar los padres le pueden estar diciendo a sus hijas que no se dediquen a esto, y que más bien incluso les venden la idea, vaya a conseguir un marido que la mantenga, ¿no? Entonces, en eso empecemos con el hogar. Probablemente también, y es obvio, viene también de todo el ambiente, el hecho de poder ir los niños en el colegio a los museos, el que les vendan toda una gran actividad cultural. Yo creo que los niños también pueden desarrollar más creatividad y pueden pensar, ¿por qué no puedo ir por esta o por otra vía? Que de pronto a veces nuestras circunstancias no nos permite que los niños puedan pensar más allá. Aunque alguna vez sí que hicimos un experimento en una escuela, decirle a los chiquitos, dibuja un científico, y ese científico, hombre o mujer. Pero la primera imagen que algunos, porque no todos, algunos que te hacían el dibujito de Einstein con los pelos así parados a los lados, pero no tenían, por ejemplo, un referente femenino. Entonces, en eso, que me encantó la introducción, dices, ¿y por qué los niños no saben de todas estas mujeres? Entonces, empecemos con que hay diferencias ya desde la casa, las actividades escolares, y luego también, probablemente, a veces sí, son las circunstancias, nuestra realidad social, económica, que a veces hace que diga, bueno, probablemente no tengo ni opción de hacer una carrera técnica siquiera, sino que tengo que salir a trabajar. Entonces, realmente nos enfrentamos a muchas cosas de esas que entonces hacen que no tengamos entonces acá tantas mujeres científicas como quisiéramos. Paola, frente a estos problemas, ciertamente, que existen en el mundo y en nuestro país, ¿cuáles serían los desafíos, las perspectivas, el papel de la mujer en la generación del conocimiento acá en el Ecuador, específicamente? Bien, en ese sentido, para poder dejar de lado cualquier subjetividad, nosotros lo que hicimos en un análisis dentro de nuestra institución fue ver las publicaciones, porque esto que las publicaciones ya es el resultado de una actividad científica. Entonces, cuando ahora nos enfrentamos en las universidades, se las acredita, se las pone en ciertos niveles, siempre es en base un poco a la producción científica. Entonces decidimos tomar cuántas publicaciones hay en Ecuador, pero hechas por ecuatorianos. Porque si vamos a ver publicaciones sobre Ecuador, lamentablemente hechas por ecuatorianos solo es el 20%. El 80% son extranjeros que vienen a Ecuador y analizan la fauna, flora, enfermedades, cosas raras, pero las publican ellos sin tener a nadie en nuestro país. Entonces, en ese sentido, primero ese 20%, producido en Ecuador por ecuatorianos, nos encontramos que había, curiosamente, autores femenino y masculino, 48% mujeres, 52% hombres. Empecemos primero ese dato. Excelente. O sea que no, más o menos es equitativa la cosa. Pero luego, para no dejar de lado esa subjetividad que digo, ¿qué impacto tiene esa publicación de ese hombre o de esa mujer? Cogemos un valor que se llama índice H. Es decir, si cojo un eje X y un eje de las Y, es el número de publicaciones versus cuántas veces cada publicación es citada, referenciada.
Pero de pronto si la publicación no impacta, no llama la atención, nadie la va a citar. Bueno, ese índice H, que es el punto de encuentro entre esos dos ejes, resulta que da un número. Y entonces, de todas las publicaciones ecuatorianas, vemos que tenemos publicaciones con un índice H que va de 1 a 42. Esos son valores, no importa. Probablemente en el países más desarrollados tienen valores de 60 a 200. O sea que el índice H sí tiene una relación con la inversión y el apoyo que hay a la ciencia, ¿no? Y entonces empezamos a ver, y en ese global, sí, los hombres ligeramente tenían unos valores de índice H más altos que los valores de las mujeres. Pero ante eso nosotros habíamos cogido toda la población, es decir, estudiantes que hicieron su trabajo final de carrera, jóvenes que están haciendo una tesis de maestría, personal que se incorpora a grupos ya más formados, etc. Entonces ante eso dijimos no, vamos a limitar un poco el análisis y nos fuimos, al menos en mi área, nos fuimos a la Sociedad Ecuatoriana de Genética Humana, a ver sus miembros cómo estaba ese índice H. Primero que es una sociedad conformada por 76% son mujeres y 24% son hombres. Ah, maravilloso. Ojo a eso. Pero ahí también nos pasó. El índice H, la media, el promedio, era más alto en hombres que en mujeres. Y en eso entonces vimos que, bueno, puede responder a quienes conforman la sociedad. En la sociedad tenemos gente que trabaja en genética, pero que está desde la parte clínica atendiendo pacientes, quienes están en laboratorio y quienes tenemos a nivel de técnicos. Entonces, ¿por qué? Porque el artículo 2 de membresía de esta sociedad, lo digo porque, bueno, estuve en la presidencia, hace que pertenezcan a esta sociedad todos los que presenten resultados en el Congreso de Genética que tenemos, de organización bianual. Entonces, pueden presentar trabajos todos y algunos de ellos son resultados que hacen día a día en el laboratorio, pero no tienen más interés de publicar. Y si publican ha sido una cosa muy puntual. Entonces dijimos, no, analicemos más bien un grupo más homogéneo de científicos. Y ahí nos fuimos a la Academia de Ciencias del Ecuador. Esta está conformada por científicos que ya han cumplido una serie de requisitos, como un número mínimo de publicaciones, una serie de aportes a la ciencia nacional e internacional. Entonces, al ser un grupo más homogéneo, observamos el índice H y en esto es al revés. Aquí tenemos 70 y pico % son hombres, más bien 20 y pico son mujeres, es al revés, pero resulta que el índice H de las mujeres aquí es ligeramente más alto que el de los hombres. Entonces, obviamente si aplicamos estadística, no hay diferencias significativas, pero a lo que voy es, para llegar a la Academia de Ciencias, que es gente que ya tiene una trayectoria, quiere decir que ese hombre y esa mujer ya consolidado en la ciencia tiene igual de impacto. Entonces, no por ser de género femenino tiene que tener menos producción o menos relevancia su trabajo. Vemos que no, que ese índice H es un poquito más alto. E incluso cuando vemos los rangos, vemos que el valor inferior, el índice H más bajito de las mujeres es más alto también que los hombres, notablemente. Entonces, en esto el mensaje sería, pues puede ser que al principio las mujeres se encuentren con ciertas problemáticas porque además de su desarrollo profesional le toca de todos modos por idiosincrasia ciertas labores en casa, aunque ahora actualmente ya se reparten más hombres y mujeres. Pero vemos esas científicas, que estamos hablando de científicas con mucho tiempo, que realmente tienen igual o mejor impacto que los hombres. Ya, tú has contestado ya una quinta pregunta que teníamos. ¿Qué hacer para revertir esta situación en el Ecuador? Es decir, planteémosla en términos específicos. En el Ecuador decimos con mucha frecuencia, tanto en la investigación que hacen los varones cuanto las mujeres, que hay falta de financiamiento, no hay una legislación apropiada. Pero también, y en esto tú vas a darme la razón, o tal vez a decir lo contrario de mi afirmación, creo que también, digo yo, se debe al hecho de que no hay innovación, o, pongámoslo de otra manera, sí, los protocolos que se desarrollan acá
no son auténticos, me parece, ¿no? En muchos sentidos, son protocolos que ya vienen muy bien preparaditos de los países desarrollados. Por ejemplo, aquí no se hace mucha referencia a las investigaciones, o no se ha hecho mucho, aunque ya existe investigación sobre la biodiversidad y sus aplicaciones en la medicina. Por ejemplo, un problema de extraordinaria importancia en el país como es la nutrición. Hay investigadores en nutrición, hay investigaciones en nutrición, pero no la suficiente. Yo quisiera que tú, en forma así, desapasionada, en forma rigurosa, como evidentemente tú eres en la investigación científica, nos des tu punto de vista sobre esto. A ver, es real. Lamentablemente nos falta que desde aquí se generaran esos protocolos. La mejor manera es, obviamente, echar un vistazo a esas sociedades que ya tienen una tradición, una experiencia, pero faltaría realmente acomodarlo, todo esto, a nuestra realidad. Y vamos, por ejemplo, a todo lo que son los procesos de clasificar, por ejemplo, docentes e investigadores. Para llegar a las clasificaciones más altas te piden un número mínimo de haber dirigido tesis doctorales. Pero veamos en el país, ¿cuántos programas de doctorado, por ejemplo, tenemos? Ya todos los días se van introduciendo nuevos programas de maestría, pero no de doctorado. Y en eso es lógico, tenemos que tener y desarrollar una cierta experiencia hasta de formar a esos futuros máster y probablemente después invertir en doctorados. Pero eso también significa un mayor apoyo de financiación, como empezabas con la introducción de la triada. Si no hay financiamiento, si no hay infraestructura, si no hay una actividad de actualización permanente de todos los profesionales, si no hay una difusión de la ciencia en los medios correctos, porque hasta para publicar un artículo hay que pagar una cantidad a una revista, que a veces no hay estos fondos. Entonces, si no tenemos la base, ¿cómo podemos entonces tener un programa de doctorado y cómo, según eso, clasificar a nuestros docentes e investigadores en el país? O sea, no tiene lógica. Entonces, está muy bien haber traído las escalas de medición de afuera, por ejemplo, en esto, se me ocurre, pero acá no las tenemos. Entonces, deberíamos empezar primero, ¿cuánto invertimos incluso en los trabajos de final de carrera de nuestros estudiantes? Porque los jóvenes, al finalizar sus estudios universitarios, tienen la opción de hacer ese trabajo final o llamada tesis, o dar los exámenes. Y a veces está mal visto hacer la tesis, prefieren los jóvenes dedicarse a prepararse para el examen. ¿Y por qué está mal visto la tesis? Porque probablemente todavía no se le da la importancia que debe tener la investigación. Vámonos, por ejemplo, en financiamiento al PIB. Pues los países más desarrollados son los que más invierten en ciencia. O sea, hay una clara relación. Tienen conciencia de que la generación del conocimiento va de la mano del desarrollo de un país. Si no invertimos, pues no vamos a poder entonces tener conocimientos propios. Y por ejemplo, Ecuador, que es un país tan rico, con una biodiversidad increíble, la cantidad de principios activos que hay que descubrir en toda nuestra naturaleza, da para hacer muchísimas cosas, pero a veces esas áreas las dejamos un poco en el área de la etnobotánica. Se está trabajando mucho en rescate de conocimientos de poblaciones autóctonas, de cómo empleaban cada planta y su beneficio, pero deberíamos dar el siguiente paso. ¿Y dónde está la parte de investigación ahora en el laboratorio? Determinar las moléculas, características de cada una de estas plantas y posteriormente su utilización en la medicina. A propósito de eso, ¿no? Ahora justamente se está haciendo un curso sobre cannabis sativa y sus aplicaciones médicas. A mí me parece una cosa extraordinaria. Lo está haciendo la Universidad Central. Interviene felizmente gracias a las comunicaciones, a las TIC, tecnologías de la información y la comunicación. Intervienen, decía, científicos prácticamente de todo el mundo para hablar de cannabis y sus aplicaciones en el campo de la medicina. Muy bien. A nivel de receptores nerviosos, ¿no?
Exacto. receptores farmacológicos y bueno, toda esa cuestión que ya es muy sofisticada. Pero bueno, dejemos de lado esto y digamos un poco, volvamos nuevamente al un poco de viacrucis que existe entre la investigadora y el investigador, el hombre y la mujer que investigan ciencia, ¿no? Y no precisamente quiero referirme no precisamente a la investigación científica, sino a los prejuicios que existen en nuestro país respecto del trabajo que en general realiza la mujer y el hombre. Yo quiero rescatar realmente el papel formidable que hace la mujer en todos los terrenos del conocimiento y de la actividad cotidiana en general, ¿no? Sí. Y esto traigo a colación a propósito de una absurda discusión. Parece que los ecuatorianos estamos enfermos de esquizofrenia. El momento en que un ministro decide vacunar a su madre que tiene 80 años y hay una vacuna que le dieron a una mujer del Hospital Carlos Andrade Marín que trabaja en la oficina administrativa y no está en el frente de combate. Pero todo mundo se ha centrado en las vacunas que les dieron a estas dos mujeres, por Dios. ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestro país, por Dios? Sí. Pues en algún Tenemos solo 4.000 vacunas por ahora, pero en un mes dice el mismo ministro que va a venir 8 millones de vacunas, o va a comenzar la vacunación para todo el país. Yo quisiera que por favor tú te pronuncies en este sentido. No puede ser que todo el Ecuador, incluso los académicos, incluso los médicos, incluso las personas doctas de este país, lo único que hacen es referirse a las dos vacunas que se han gastado en dos mujeres. ¿Cuál es tu criterio, por favor? Sí, no, la verdad es que si quisiera toda la población opinar, primero deberíamos ansiar que llegue, y primero no importa si le dieron la vacuna a esas dos mujeres, porque a la larga debería llegarles. Entonces, más bien, apresurar los procesos para que lleguen los millones de dosis que tienen que llegar para poder vacunar a la población. Es verdad, eso también puede ser una muestra a veces de desorden, porque la lógica sería, pues, vacunar a quienes están en primera línea, porque los necesitamos ahí para que puedan atender a todos, y ojalá, si no nos llegamos a enfermar, porque si no, necesitamos esa personal que nos pueda ayudar. Entonces, en ese sentido también es orden, y en eso también está asociado a la idiosincrasia. Porque realmente si se respetara el orden, o como anunciaban que tenían unas listas definidas para cada institución, pues entonces no habría explicación para que dos personas que no están en el área hubieran sido vacunadas. No está mal, porque al final tiene que ser así, es que es lo correcto, pero más bien todos como población tenemos que añorar y desear y solicitar que llegue la vacuna. Yo diría insistir, y con eso nos quedamos. Con Paola coincidimos en que debe exigirse que la mayoría, si no todos, la mayoría de los ecuatorianos tengan las suficientes vacunas. Por Dios, basta de esquizofrenia. Así es. Muchísimas gracias. No, muchas gracias, Walter. Muchísimas gracias, Paola, y muchísimas gracias a ustedes por la amable atención. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica,